Salmo 119, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 65 hasta el versículo 72. Salmo 119, desde el versículo 65 hasta el versículo 72. Dios debe ser tu prioridad aún durante la presión. Dios debe ser tu prioridad aún durante la presión. Aquí, quiero empezar leyendo el texto. Aquí Salmo 119, desde el versículo 65 hasta el versículo 72. Y quiero que notéis las veces que repite el bien o bueno. Realmente es el mismo término en el lenguaje original, pero quiero que notéis las veces que menciona que algo es mejor o bueno. Aquí es Salmo 119, versículo 65. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardé de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Acabo de leer ahí Salmo 119, desde el versículo 65 hasta el versículo 72. Y lo que hace aquí el Salmo es resalta la bondad. Resalta que Dios es bueno. Dios hace lo que es bueno. Por ello se puede confiar en Dios. Incluso lo que Dios hace para con sus siervos, para aquellos que le son fieles, es bueno. Y por ello puede el salmista empezar esta estrofa en versículo 65, bien has hecho con tu siervo, conforme a tu palabra. Y aún como Dios le enseña lo que es bueno, en versículo 66, enséñame buen sentido y sabiduría. O en Salmo 68, bueno eres tú, en versículo 68, bueno eres tú y bienhechor. ¿Vale? Entonces resalta la naturaleza de Dios, que Él es bueno y lo que Él hace es bueno. Entonces Él es bueno y Él es bienhechor. En versículo 71, bueno me es haber sido humillado. O sea, aunque ha sido afligido en su vida, reconoce, ha sido bueno. ¿Por qué? Porque le ha hecho valorar la palabra de Dios. Le ha hecho valorar el carácter de Dios. Le ha hecho valorar su relación con Dios. Y ahora, porque ha sido afligido, ahora valora la Escritura tanto que lo valora mucho más que cualquier tesoro. Por eso, en el versículo 72, aunque no se puede notar porque aquí la Reina Valera lo ha traducido mejor, pero usa el término bueno. O sea, es la idea de que es más bueno, o es mejor, por eso se ha traducido mejor. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Entonces, destacando la bendición de esta relación con Dios. Y como Dios es bueno, Él hace lo que es bueno para aquellos que ponen en práctica lo que es bueno, lo que es recto. Y les enseña lo que es bueno también. Entonces, realmente este texto, aquí esta estrofa, aquí en el Salmo 119, desde el versículo 65 al versículo 72, destaca la bondad de Dios, destaca los beneficios de la humildad y muestra la insensatez de la soberbia. Nos ayuda a reconocer el valor de la palabra de Dios, reconocer que el plan de Dios siempre es mejor. Guardar la palabra de Dios merece la pena. Escudriñar la Escritura es parte de la vida del creyente. Creer en la palabra de Dios es esencial.
Y es que los problemas deben acercarnos a Dios, no separarnos de Él. Dios debe ser nuestra prioridad. Vivir para Dios debe ser nuestra prioridad. Y es que lo que el salmista desea es más instrucción de la ley de Dios para no desviarse del camino correcto. El salmista afirma su confianza en la palabra de Dios aún en medio de calumnia. El salmista reconoce mejor el valor de la ley de Dios por causa de su aflicción. Y por ello podéis notar aquí, como en el versículo 65, el salmista afirma que Dios le ha tratado conforme a su palabra. Versículo 66, pide que Dios le enseñe sabiduría y entendimiento porque cree la palabra de Dios. En versículo 67, él recuerda que andaba descarriado, pero ahora guarda la palabra de Dios, porque Dios le ha corregido y le ha humillado. En versículo 68 le pide a Dios, quien es la fuente de la bondad, que le enseñe sus estatutos. Y el versículo 69 al versículo 70 afirma su deleite en la palabra de Dios y su obediencia a ella, a pesar de las mentiras de los arrogantes, de sus adversarios. Y luego el 71, versículo 71 hasta el versículo 72, reconoce que su aflicción le obligó a aprender la ley de Dios. Y por ello es su tesoro. Se ha dado cuenta de que la palabra de Dios es confiable, le ha animado, le ha fortalecido, le ha ayudado en medio de su aflicción y por ello ahora atesora la palabra de Dios. Y es que Dios debe ser tu prioridad aún durante la presión. Lo primero que hay que hacer es reconocer tu necesidad de sabiduría espiritual. Eso es lo que nos menciona aquí desde el versículo 65 hasta el versículo 66. O sea, hay que reconocer nuestra necesidad de sabiduría espiritual. Aquí el salmista dice, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Está afirmando que Dios ha sido bueno y que Dios ha cumplido sus promesas. Dios ha cumplido su palabra. Dios imparte su bondad por medio de su palabra. Y todo lo que Dios da es bueno. Como nos dice en Santiago 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso es Santiago 1, versículo 17. O sea, Dios, todo lo que Dios da es bueno. Podemos confiar en su bondad. Y entonces aquí destaca el salmista que Dios ha cumplido su palabra, ha hecho bien a su siervo conforme a su palabra, y es porque Dios actúa favorablemente a través de su palabra. Ha obrado con bondad al cumplir su palabra. Dios actúa con fidelidad, y los hechos de Dios son leales. El salmista reconoce que Dios ha sido bueno, porque Dios ha actuado conforme a sus promesas. Y por eso el salmista se regocija en los beneficios de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es fiel, es fiable, puedes confiar en ella, es verdad. La palabra de Dios guía y fortalece. La palabra de Dios enseña y ayuda, encamina a la rectitud y conforta, anima y da paz, evalúa nuestra vida y nos transforma. Y por ello el salmista en versículo 66 dice, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. O sea, él ha ido aprendiendo a valorar más y más la palabra de Dios. Dios se ha mostrado fiel a su palabra, le ha hecho bien a su siervo, le ha hecho bien al salmista porque conforme a su palabra, porque ha sido fiel. Y en versículo 66 el salmista pide que Dios le enseñe más. O sea, toma la actitud de un estudiante, porque sabe que sin la instrucción de Dios seguiría la necedad. Y por ello necesita que Dios le instruya. El salmista reconoce su dependencia de Dios, reconoce su necesidad de sabiduría. Y el salmista pide discernimiento, pide instrucción. Y es que la instrucción de Dios es perfecta, es fiel, es sabia y no falla. Ya nuestro Dios siempre sabe mejor. Él sabe el mejor tiempo. Él lo controla todo. Él es confiable. Sin la ayuda de Dios,
tomará decisiones incorrectas e inadecuadas. Se va a equivocar. Si Dios no le ayuda, se va a equivocar. Por eso necesita la instrucción de Dios. Porque sin la ayuda de Dios se va a desviar. Saldrá perdiendo. Su necesidad de Dios es inmediata. Su necesidad de sabiduría es obvia. Y por eso clama a Dios que le dé sabiduría, que le dé sentido, que le dé entendimiento. Ese término traducido sentido es la idea de percepción, ¿no? De poder entender sus entornos y de poner en práctica su conocimiento. Es esa idea de la sabiduría. No solamente tener el conocimiento, sino el saber ponerlo en práctica. Entonces por eso está pidiendo que Dios le dé conocimiento, le dé entendimiento, porque Dios es la fuente de la sabiduría. Nos dice Santiago 1, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, Dios es la fuente de la sabiduría. Entonces, ¿necesitas sabiduría? Ve a Dios, clama a Dios, pide que te dé sabiduría. Y está pidiendo a Dios que le dé sentido de sabiduría porque cree en la palabra de Dios, porque cree en los mandamientos de Dios. Y al creer los mandamientos de Dios, muestra que Yahweh es su Dios, muestra que confía en Dios y depende de Él, muestra que tiene fe, que tiene deseo de rectitud y basa su petición de discernimiento en su dedicación a Dios. Necesita instrucción y desea que Dios le instruya, que le instruya por medio de su palabra, por medio de sus mandamientos. Entonces, es necesario reconocer nuestra necesidad de sabiduría espiritual, pero también reconocer que la fidelidad de la enseñanza de Dios. Y eso lo vemos desde el versículo 67 hasta el versículo 68. Reconoce la fidelidad de la enseñanza de Dios. Porque aquí en versículo 67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. O sea, aquí en el versículo 67 menciona diferentes episodios en su vida. Durante un tiempo andaba descarriado, en el sentido de que no estaba caminando en el camino recto, no estaba obedeciendo a Dios, no estaba valorando la palabra de Dios, pero luego fue humillado por Dios y recibió esa corrección y aprendió de esa corrección y por ello ahora ¿qué es lo que hace? Ahora guarda la palabra de Dios. Entonces, la aflicción que está pasando es por causa de su pecado. Por eso aquí menciona antes de que yo fuera humillado, y posiblemente los opresores, los soberbios, los arrogantes, aquellos que se le oponen, es parte de esa humillación. Por ello, esa es la situación en la que se encuentra, humillado. Pero antes de que fuera humillado, andaba descarriado. Dice, descarriado andaba. Entonces, esto explica la razón por la que ahora está dedicado a mantenerse en el camino de obediencia a la palabra de Dios. Porque quiere andar en rectitud, quiere andar de una manera que agrada a Dios. Ahora aquí no nos da los detalles del pecado en el que estaba, simplemente lo describe como descarriado andaba. Entonces estaba rechazando la palabra de Dios, rechazando el camino recto, rechazando a Dios. Entonces eso demuestra soberbia, vivía en maldad, apartado del camino de Dios, vivía para sí mismo y sin considerar a Dios, vivía sin temor de Dios, vivía en pecado hasta que fue humillado. Y al haber sido humillado, reconoce su condición delante de Dios. Reconoce su necesidad de obediencia a Dios, su necesidad de sumisión a Dios. Y por ello ahora pone en práctica la palabra de Dios. Le interesa lo que a Dios le interesa. Disfruta lo que agrada a Dios. Quiere obedecer a Dios sin titubear. Quiere ser fiel a Dios en su vida. No quiere desviarse, no quiere perder el enfoque, no quiere apartarse de Dios, sino que su enfoque es vivir para Dios. Y por ello pone énfasis en obedecer a Dios, en vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso dice, mas ahora
guardo tu palabra. O sea, pone énfasis en andar rectamente, porque le pone prioridad a la palabra de Dios, porque Yahweh es su Dios y quiere servirle con todo su corazón. Y por ello, aquí en versículo 68 dice, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. O sea, se da cuenta de que Dios actuó con bondad hacia él en su situación porque estaba en el camino incorrecto. Dios le corrigió, el salmista fue humillado y entonces el salmista volvió al camino recto y aprendió la lección. Y aprendió que merece la pena guardar la palabra de Dios. Y por eso lo que desea el salmista es que Dios le continúe instruyendo. Pero aquí destaca el carácter de Dios, su naturaleza. Él es bueno. Él es bueno en su naturaleza. Él actúa con bondad. Todo lo que él hace es bueno. Él siempre actúa conforme a su carácter. Y por ello, aún sus hechos, lo que hace también es bueno. Por eso lo describe como bienhechor. Entonces, dice, bueno eres tú y bienhechor. Entonces, ahí destaca su fidelidad. Él actúa con fidelidad, actúa conforme a la verdad. Y por ello esa amistad desea aprender más de Dios. Quiere entender todo sobre los mandamientos de Dios. Quiere que Dios le enseñe más de su sabiduría, que le instruya. Quiere saber todos los detalles de su palabra porque le ama y se deleita en la instrucción de Dios. Y quiere andar lejos de la maldad porque quiere andar de acuerdo a la palabra de Dios. No quiere desviarse de Dios. Prefiere esa corrección fiel de Dios. Es que estos estatutos son los límites que Dios ha trazado, en los cuales debemos de caminar y en los cuales debemos de vivir. Y por ello la palabra de Dios le recuerda quién es Dios. Y por eso destaca que Él es bueno. Y destaca sus acciones, lo que Él hace, que es bueno. Es que la palabra de Dios le recuerda su necesidad de obediencia. Los estatutos le ayudan a caminar rectamente y mantenerse lejos de la maldad. Entonces, debes de reconocer tu necesidad de sabiduría espiritual. Debes de reconocer la fidelidad de la enseñanza de Dios, pero también debes de guardar la palabra de Dios ante cualquier ataque. Porque aquí del versículo 69 hasta el versículo 70 destaca a los soberbios, a los opresores, a aquellos que se le oponen, que demuestran su infidelidad, demuestran que no temen a Dios y por eso atacan y son hostiles hacia los justos, hacia los rectos. Y por eso dice el versículo 69, contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Aquí vemos a estos adversarios, se les describe como soberbios o arrogantes. ¿Por qué? Porque no temen a Dios, no se humillan delante de Dios, son soberbios. Y ellos, nos dice ahí que le calumnian, hablan mal de él, engañan, mienten. Es que el salmista no ha sido perfecto, pero hay algunos que empeoran su condición. La hostilidad de estos arrogantes contrasta con la bondad de Dios, que nos ha destacado ahí el versículo 68. Pero aquí vemos a estos soberbios que le rechazan, le atacan, y los ataques son constantes, porque los impíos odian a los justos. Los enemigos fabrican mentiras para destruir al salmista. Y es que los malos van a sufrir el castigo por rechazar a los justos. Como nos dice el Salmo 34, versículo 21, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Lo que hay que notar es cómo el salmista no permite que esa presión le desvíe de andar en rectitud. O sea, los ataques no le hacen fluctuar, los ataques no le hacen divagar, no le hacen olvidarse de la palabra de Dios, sino que se mantiene firme en Dios. Por eso nos dice la última parte del versículo 69,
mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. O sea, le vemos que su lealtad no mengua, o sea, está completamente dedicado, porque la palabra de Dios es su fortaleza, es su confort, y por eso el salmista muestra entrega, porque la palabra de Dios es su prioridad, muestra lealtad y rectitud, muestra amor, y él muestra que los problemas no le van a apartar de Dios. La presión no le hará olvidarse de la palabra de Dios, el sufrimiento le va a acercar a Dios, el dolor le hará buscar más a Dios. Y los problemas le fortalecen, le acrecentan esa fe en Dios. Esa amenaza le hace confiar más en Dios. El temor le hace depender más de Dios. Pero continúa aquí el versículo 70 describiendo a estos soberbios cuando dice: se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Entonces básicamente está describiendo el corazón de estas personas como que está llena de grasa, no está funcionando correctamente, como que tienen algo que les separa de la palabra de Dios. No tienen un corazón preparado, no tienen un corazón humilde, no tienen un corazón contrito, no tienen un corazón moldeable, sino que está lleno de grasa y no se puede penetrar. Entonces, por eso esa grasa les separa de la palabra de Dios. Son tan duros de corazón que no permiten que la palabra de Dios les penetre, porque rechazan la palabra de Dios. Y por eso les describe aquí en versículo 70, dice: se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Aquí estos impíos solo piensan en sí mismos, piensan en su comodidad. Ellos reparten destrucción por donde van. Son insensibles a los demás, odian a los justos, quieren destruir a los buenos, se llenan de orgullo y se cubren de maldad. Y su maldad les ciega. Su maldad no les deja percibir la seriedad de sus hechos. Y aunque la maldad incrementa alrededor del salmista, él está firme en Dios. O sea, los impíos rechazan la palabra de Dios, pero el salmista se deleita en ella. Y aunque los problemas son muy aparentes, la palabra de Dios es más que suficiente. O sea, las circunstancias no frenan su gozo en la palabra de Dios. Por eso dice la última parte del versículo 70, mas yo en tu ley me he regocijado. O sea, se regocija, se deleita en la ley de Dios, porque ama la ley de Dios, porque le corrige, porque le guía, porque le enseña lo que es recto, porque le hace entender más de Dios y le acerca más a Dios. Por ello disfruta de la ley, porque viene de Dios. Y es que Dios debe ser tu prioridad aún durante la presión. Por eso reconoce tu necesidad de sabiduría espiritual, reconoce la fidelidad de la enseñanza de Dios, guarda la palabra de Dios ante cualquier ataque y por último reconoce el valor de la enseñanza de Dios. Lo vemos aquí del versículo 71 al versículo 72. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. O sea, aquí el salmista reconoce que esa corrección ha sido para su bien. Reconoce que esa instrucción, esa disciplina correctora le ha servido y por eso dice, bueno me es haber sido humillado. Y ese término ahí traducido humillado, en el lenguaje original es la idea de oprimido, o de doblado, de que te afligen tanto que te doblan. Y entonces está describiendo la condición de su corazón. Antes era arrogante, ahora ha aprendido la humildad, porque Dios le ha enseñado esa humildad a través del sufrimiento, a través de esta aflicción por la cual ha pasado, y le ha servido para bien. Por eso dice, bueno, me es haber sido humillado. Porque el salmista entiende su dependencia de Dios. El salmista se da cuenta de los beneficios de la corrección de Dios. Se da cuenta de que la corrección de Dios es fiel. Como nos dice el Salmo 94, versículo 12, bienaventurado el hombre a quien tú ya corriges, y en tu ley
lo instruyes. Ese nombre Ya es el corto de Yahweh, refiriéndose a Dios, y ahí vemos como el salmista dice, bienaventurado a quien Dios corrige. Y en tu ley lo instruyes. En Proverbios 3, del 11 al 12, dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Estos Proverbios 3, del 11 al 12. Entonces, viendo esa bienaventuranza de que aquel es bienaventurado, aquel que recibe la corrección de Dios es bienaventurado. Y Dios bendice y Dios muestra su fidelidad al corregir a aquellos que necesitan corrección. Les instruye a través del sufrimiento. Y es que el salmista se da cuenta de que la humildad es esencial para acercarse a Dios. Por eso nos dice en Isaías 57, versículo 15, Dios dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, para tener una relación con Dios es necesario la humildad. Y por eso aquí el salmista reconoce que la humildad es esencial para acercarse a Dios. Antes de que fuera humillado, era orgulloso, era autosuficiente, pero al ser humillado se dio cuenta de su necesidad de Dios, se dio cuenta de que no podía solo. Ser humillado le cambió el enfoque, le cambió las metas, cambió su lealtad. Ser humillado fue bueno para él. Le cambió su forma de pensar y cambió sus decisiones, le cambió por completo. Y ahora lo que desea es acercarse a Dios. Ahora desea aprender más de Dios. Ahora quiere poner en práctica los mandamientos de Dios y no se quiere apartar de Dios. Entonces esa aflicción fue para lo mejor, sus problemas le ayudaron a buscar a Dios. La corrección le ayuda a aprender los estatutos de Dios. La humillación le ayuda a depender de la palabra de Dios. Y entonces aprende el valor de la instrucción, aprende el valor de la ley de Dios. Por eso el versículo 72, esto es Salmo 119, versículo 72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Aquí enfatiza cómo el salmista se da cuenta del valor de la palabra de Dios. Antes desestimaba la ley de Dios, pero ahora la valora más que todas las riquezas del mundo, más que los tesoros más incalculables. O sea, la sabiduría de la ley de Dios es de un valor incalculable. La palabra de Dios es más valiosa que cualquier tesoro. Porque la palabra de Dios no perece. Las riquezas, sí. Como nos dice el Isaías 40, versículo 8, destaca que la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Eso es Isaías 40, versículo 8. Aquí el salmista se enfoca en la instrucción que Dios da y aprende a valorarla. La instrucción de Dios no se puede comprar. Es algo que tiene un valor incalculable. Por eso menciona aquí, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. En Proverbios 3, del 13 al 15, dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Esos Proverbios 3, del 13 al 15, hablando de la sabiduría que Dios da. O aún en Proverbios 16, 16, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Entonces, por ello aquí el salmista al final de esta estrofa detalla el valor
de la instrucción de Dios, el valor de la ley de Dios, de la palabra de Dios, y cómo está dando testimonio de que ha aprendido la lección, ha recibido esa corrección que tanto necesitaba, y ha aprendido que Dios debe ser su prioridad, aún en medio de la presión. Ha aprendido su necesidad de sabiduría espiritual, su necesidad de la enseñanza de Dios, su necesidad de guardar la palabra de Dios, aun cuando le están atacando. Y ha aprendido a valorar la palabra de Dios. Por ello, cuando tentado a desviarte, endereza tus pasos con la Escritura. Cuando la presión sea más grande, busca más de Dios. Cuando tus problemas incrementen, busca descanso en Dios. Cuando el malo ataca, confía en la defensa de Dios. En vez de temer la amenaza del impío, espera en Dios. En vez de olvidarte de Dios cuando estás ocupado, ponle prioridad. En vez de buscar tus propios planes, sométete a Dios. Porque si no confías en la suficiencia de la Escritura, buscarás ayuda en otras cosas. Si no te aferras a la Escritura en tus problemas, te apartarás. Si temes al hombre más que a Dios, te irá mal. Si confías en tu autosuficiencia, nunca estarás satisfecho. Y por eso tenemos este texto aquí que nos ayuda a entender la importancia de apreciar la palabra de Dios. Reconocer el valor de la palabra de Dios. Recordar que los problemas deben acercarnos a Dios. La presión debe de hacernos buscar más de Dios. Porque Dios es bueno. Dios hace lo que es bueno. Dios no se equivoca. Y su palabra da sabiduría. Entonces debemos de reconocer que Dios sabe mejor. Reconocer la autoridad de Dios. Reconocer la bondad de Dios. Y la importancia de humillarnos delante de Él. Someternos a Él. Obedecerle y confiar en Él. Y es que Dios debe ser tu prioridad. Aún durante la presión. Vamos a terminar en oración.